solo creer. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Heavenly Father, en el nombre del Señor Jesucristo abordamos tu trono de gracia y misericordia para pedirte, Señor, que tú me asistas en esta tarde, Padre, help me this evening, porque esta es la mejor audiencia que una persona pudiera for this tener, is the best Señor, audience that a person can y es la novia de Jesucristo, the bride of Jesus Christ, aquellos que han sido comprados con tu preciosa sangre, purchased by your precious blood. y ellos han venido, Señor, They've come con expectativa, with expectancy, no de mí, sino de ti, not of me, Señor. but of you, O Lord. Tu palabra dice que tú abres tu mano The word says that you open y the nos das el alimento en su tiempo. hand and give us food in due Yo te season. pido, Padre, I ask you, Father, que en esta tarde, that this afternoon una vez más, once again, cumplas tu palabra, you Señor, fulfill that word, y que por amor de tu nombre, and that by love tú abras tu saying, mano, you Señor, open thy hand y le des el alimento en su tiempo and give a esta preciosa novia due season to this que precious se ha bride reunido, Señor, that has come together para escuchar de ti. to hear from you. Padre, yo me hago a un lado, Lord, lado, I Señor. put myself aside, Yo no quiero ser un estorbo a lo que tú quieras hablar a tu become a pueblo, hindrance to Padre. what you want to speak. Toma el lugar que a ti te Take the corresponde place that belongs to y a you. ti te daremos la honra y la gloria y la We'll give alabanza you the honor, glory, and worship. en el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Primeramente quiero expresar mi agradecimiento a Dios First of all, I want to thank God por estar aquí en este hermoso país de Colombia. in this precious country of Colombia. Yo creo que aparte de los Estados Unidos es uno de los países que más he visitado Of the United States, I visited this country the y, most, y me siento agradecido. Gracias por la invitación and I feel very thankful. y Thank you for the gracias invitation. por la confianza que se me ha dado para hablar su Thanks palabra. for the confidence to speak His word. Y siendo que este es un magno evento, Saying that this es is un gran evento, this event, pero quiero también aprovechar esta ocasión I also want to take advantage of para this expresar time to express mi felicitación, my congratulations, mi amor y my respeto love and respect, hacia el pastor Fabio Bernal, Pastor Brother Fabio Bernal, quien es toda una referencia dentro del pueblo de habla hispana. who is a reference amongst the Spanish-speaking people. Y por eso antes de tomar la palabra, de leer la Biblia, Before speaking or reading the Bible, hermano Fabio, le agradezco la invitación Brother Fabio, I thank la you for the confianza invitation, for the y confidence, todo mi respeto hacia usted. and all respect Que to Dios you, lo my bendiga brother. God bless you. Que Dios le permita muchos años más Lord, de give vida en you esta many tierra more years of life in this earth, y sirviendo en la obra del Señor serving the work of the como lo ha Lord hecho hasta ahorita. as you've done it this Lo far. expreso de corazón. I say this from my heart. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en esta Let's tarde, go to the Word of God this evening, en el libro de San Juan, el Evangelio según San the Juan, book, Gospel of St. John, el capítulo 14, el verso 20. chapter 14, verse 20. Juan 14, 20. John 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en That vosotros. day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Voy a leer la cita del lema de esta reunión, I'm going to read the quote of the subject of this meeting en la deidad explicada. in the message that God had explained, El hermano Branham dice: where Branham says, en el día de Pentecostés la columna de fuego misma estalló the day of Pentecost, the pillar of fire was broke all up, y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno, and the leaks of fire were divided amongst all, mostrando que Dios mismo se estaba repartiendo entre su iglesia. showing that God himself was dividing himself in leaks of En- tongues. Entonces, hermanos, si tan solo pudiéramos juntar y unir eso, So if we could just get together and unite that, entonces tendremos a Jehová en plenitud cuando nos unamos. then we have Jehovah in his fullness when we all come Tome su together. asiento. You may be seated. Voy a tomar un breve pensamiento de la palabra. I'm going to take a simple thought of the Eh, word. Cuando leí la cita del lema de esta reunión, When I read the quote of the theme of this meeting, entendí el sentido de lo que se quiere decir con esto. understood the sense of what is meant to be said. En esta cita del mensaje This quote of the message, se refiere a los efectos it refers to the effects del día de of the day Pentecostés. of Pentecost.
ya que una porción de Logos, because a portion of the Logos, que es la columna de which is fuego, the pillar of fire, se posó sobre cada was creyente. placed upon each Y los believer, efectos de eso and the effects of es this que hubo una verdadera unidad entre los is that there was a creyentes. true unity among the believers. Aún dos personas Even two people, tan antagónicas como era Pedro y so Juan, antagonic as Peter and John que was, aunque ellos habían estado juntos en el ministerio de so they Jesús were together in the ministry of Jesus en aquellos 3 años y in medio, those 3.5 years, y eran de su círculo más and he cercano, was of the inner circle, pero entre ese círculo más but cercano even in that inner circle, había otro círculo todavía más there cercano, was a circle that he was even que era el de closer, Pedro, Jacobo y which Juan. was Peter, James, and John. Estos tres These discípulos three disciples habían estado con Jesús have been with Jesus en lo mejor de in the Jesús, best of en la Jesus, cúspide de su at the ministerio, top of his ministry, pero también en el momento crítico but de also in Jesús. the critical moment of Pero Jesus. yo solamente quiero enfocarme en Pedro y Juan. But I want to just focus here on Peter and John. Ellos, Them, aunque habían estado juntos en el ministerio de Jesús, so they walked together in the ministry Eh, of Jesus. pero tenían sus They diferencias. had their differences. Como sin duda alguna dentro del mensaje No doubt, like in the message, hay there are diferencias, differences, pero al fin but at the end, de lo que ocurrió en el día de what happened in the Pentecostés, day of Pentecost, pudieron unirse no a la causa de Cristo. they were able to unite not to the cause Ellos ya of estaban Christ, trabajando por la causa de they Cristo, were already been working for the cause of pero no era Christ. solamente la causa de But it Cristo, wasn't just the cause sino of que era Christ. que Cristo mismo morara en It was that ellos. Christ himself was dwelling Y in them. estos dos Now personajes these two people que habían caminado that have juntos walked together en el ministerio de in the Jesús, ministry of unidos Jesus, bajo un ministerio, united under one ministry, a partir de Hechos 3, from the Acts 3, y la Biblia es la primera vez que los menciona en the Hechos, Bible is the first time y they dice mention la them Biblia in que the book of estaban Acts. juntos. They said that they were together. pero esta manera de estar But juntos this way of being era together distinta was different a como habían estado en el ministerio de as when they Jesús, were in the ministry of porque Jesus. ahora no solamente los estaba uniendo Because not only they were united, el ministerio de the Jesús, ministry of Jesus, sino la vida de Cristo, but the life of el Christ, Espíritu the Santo, Holy Spirit, era lo que los estaba uniendo. was what was uniting Esto es them. maravilloso, That's wonderful. porque entonces Because then, aquellas diferencias those que ellos differences habían tenido en el that pasado they had in the past, ahora habían quedado atrás, now they were behind porque them. ahora Because now, era el Espíritu it was Santo the Holy que Spirit había recibido Pedro that Peter has y el que received, había recibido the Juan one that John had era lo que received, los estaba uniendo de verdad. was uniting them. Porque durante 3 años y medio During 3.5 years, ellos estuvieron con they Emanuel, were with Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. pero ahora But now, ya no era Dios con it was not nosotros, God with us, ahora Dios era Dios was en, God dentro in, de nosotros. within us. Eso es lo que trajo la verdadera That's unidad. what the true unity Pero was brought. hermano, no solamente podemos ver la Biblia Not only can we see the y Bible considerar las cosas que sucedieron allá, and consider what happened back sino then, más bien but traerlas a nuestro we can tiempo, bring them to our porque al day, fin y al cabo eso es lo que importa. because that's ¿Qué es lo que está pasando hoy en día what we wanna see con what's el pueblo de Dios, happening today con with la God's novia de people, with the Jesucristo? bride of Jesus Porque Christ. hoy en día For today, se requiere it exactamente is lo mismo. required exactly the El same. profeta de Dios dice en la creencia de María, The prophet of God says in the message, marriage believe, ahora su cuerpo está ahí arriba, o sea, No, el cuerpo de his Jesús. body, the body of Jesus is up there. Su espíritu está aquí abajo, His spirit is down here. su cuerpo, His su body, espíritu, his spirit, el espíritu de Dios the spirit of God obró por medio de ese cuerpo worked through that body, su hijo nacido de virgen. his virgin En la born plenitud son, de Dios. in the fullness of God. Él obra por medio de ustedes y de He mí works through you and como I porciones de as Dios. portions of God. Esa es la razón que el Espíritu That's why the Santo, Holy Spirit, cuando vino en el día de when he came on the Pentecostés, day of Pentecost, se repartió he broke all up. esa columna de fuego That pillar of fire y ella misma se dividió en lengüetas de fuego and divided itself in licks of y se tongue asentaron sobre cada and sat uno. upon each one. Nosotros We tenemos que have- el uno al otro. We have to have one another. La cosa más grande The greatest thing en la que el diablo alguna vez where the tomó devil ventaja de one time nosotros took advantage of us fue cuando él nos separó uno al was otro. when he separated us one from another. Creo que el profeta de Dios está siendo muy claro en I esto. believe the prophet of God is being clear in this. Del amor de Dios From the love of God,
y nosotros nos amamos el uno al and we otro, love one another, ese es el amor fraternal. that is brotherly love. Cuando ponemos el uno al When otro, we put one another, si ustedes tienen parte del if Espíritu you have part of the y Spirit yo tengo parte de and I él, have part of Him, y el hombre puede tener parte de él, the man can have part of si Him. nos If juntamos, we come together, hay tres partes. there are three parts. Entonces, yo estoy 3 veces más fuerte I de am lo que 3 era. times stronger than Con what I ustedes was dos, hermanos. with you two ¿Ven? brothers. De esa manera nos paramos. That's how we stand. Yo soy un real kentuckiano. I am a true Kentuckian. Juntos nos paramos y divididos venceremos. We stand together. Correcto. Debemos Divided we pararnos overcome. de esa manera We have juntos. to stand together Mire, that way. hay una escritura There is a que scripture el mensajero menciona that the que se messenger refiere a lo mentions mismo. that refers to the same Y thing. esta escritura está en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, Book of Ezekiel chapter 37, el verso 16. verse 16. Dice, tú hijo del hombre, It says, moreover, thou son of man, tómate un palo take thee one stick, y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. write upon it for Judah and for the children of Israel, his companions. Toma otro palo Take then another y escribe stick, en él a José, palo de Efraín, write upon it for Joseph, the stick of Ephraim, y a toda la casa de Israel sus for all compañeros. the house of Israel and Aquí el his Señor companions. le está diciendo que tome 2 He's palos. telling him to take 2 sticks Júntalos luego el uno con el otro and join them one to another para que sean uno. into one stick, Y sean uno. and they shall become one en tu mano. in thy hand. Y cuando te hablaren los hijos de tu When the pueblo children of thy diciendo, people shall speak to thee, saying, ¿no nos enseñarás qué te propones con wilt eso? thou not shew us what thou meanest by this? Ahora mire, Dios muchas veces obra de maneras muy Many extrañas. times God works in Él quería strange mostrarle ways. algo al pueblo de He Israel wanted to show something y le to the dice, people of toma 2 Israel. palos Say, take 2 y sticks escribe eso en ellos and write this y upon them júntalos en tu mano. and place them together in your La hand. gente The people no sabía did not el know propósito the purpose, ni el significado not de the ello. meaning of it. Pero la Biblia sigue But the diciendo, scripture continues to diles, say, así ha dicho el Señor say Jehová, unto them that saith the Lord God, he aquí, behold, yo tomo el palo de I will Judá take que the está stick en la of mano de Joseph, Efraín which is in the hand y a of las Ephraim, tribus de Israel sus the compañeros tribes and his y fellows, pondrélos con él, and I will put con them el with them, palo de Judá even with the y stick of harélos Judah, uno y serán and uno make them en one mi stick, mano. and they shall be one in mine hand. Ahora, quizá para nosotros, Now, maybe for esta us, escritura, this scripture, quizá lo mismo nosotros preguntamos, maybe ¿qué es we lo que el ask Señor the nos same quiere thing. decir con What did esto? the Lord want to show us Y with quizá this? alguien pudiera opinar una cosa, Perhaps someone has an alguien opinion, pudiera opinar otra maybe cosa, someone else has pero another queremos opinion, saber cuál es la but interpretación we de want to know the Dios. interpretation Y la of God. interpretación de Dios está en And el God's mensaje. interpretation is in the En message. cuenta regresiva, In the message countdown, dice el profeta de Dios. Ahora the miren, God says, en el día de in the Pentecostés, day of Pentecost, el Espíritu the Santo Holy se Spirit, repartió a sí mismo it divided itself, y lenguas de fuego se asentaron sobre cada a lake uno. of fire set upon everyone. La gran columna de fuego se repartió The great pillar of fire was divided, y cada uno recibió una porción de ese Espíritu and Santo everyone received a portion of that Holy sobre Spirit. ellos como lenguas de fuego. Came upon them as lakes of fire. Bueno, si juntan una lengua de fuego y 2 lenguas de fuego, If you join 1 or 2 lakes of fire, ustedes tienen 2 veces la fuerza que tenían en you uno have solo. twice the strength that one will have. Recuerdan, Remember, no fue Ezequiel en su visión de los 2 palos en su mano. ¿Ven ustedes? it was in Ezekiel in the vision with the 2 sticks in his ¿Qué es hand. lo que And nos you está see, diciendo el profeta de Dios? what is the prophet Así of God como saying us? hubo Telling una us sola columna de fuego that as there que se was repartió en one aquellos 120 pillar of fire originales that divided itself in que those estaban en el aposento alto, 120 in the upper room, y aquella columna de and fuego that pillar of fire en cada uno de aquellos 120 in every one of those fue lo que trajo 120 la verdadera unidad. is what brought the true Porque, unity. mire, eso fue el antecedente. Notice, El orden that de was la the Biblia background. The order of the Bible es que vino un viento recio que estremeció aquel lugar donde ellos there was estaban. a strong wind that moved the La place. segunda cosa es que lenguas como de fuego The second thing is there was descendieron. tongues of lakes of fire Era una descended. parte de la columna de fuego dividiéndose It en was cada uno a de part of the ellos. pillar of fire that was divided Pero lo itself más among them. importante The most important es que part, dice la Biblia the scripture que tells us entonces fueron llenos that del they Espíritu were Santo. filled with the Holy ¿Qué Spirit. fue lo que causó eso? What caused that? Una verdadera unidad, A true unity, no solamente not just entre el hombre y el hombre, between men and sino man, entre Dios but y el hombre. God and man. Ahora, porque para el Señor, mire, Because yo for the sé Lord, que
se habla tanto de la unidad I know we speak a lot of y a veces unity, parece and many que times tenemos más excusas seems like we have more para estar excuses divididos to be divided que realmente motivos than truly para reasons estar unidos. to be united. Permítame decirle Let algo. me tell you Dios something. tiene una novia God has a y bride. aquella novia está alrededor And del this mundo. bride is around the Muchos de world. aquellos creyentes nosotros ni siquiera los Many of conocemos. those believers we don't Pero even una know, cosa sí tengo but la one thing certeza I know for sure, que lo que Jesús oró, that what Jesus que los prayed, creyentes that the believers fueran uno, were to be se va a one, tener que He cumplir, will fulfill, aún si yo mismo no even estuviese de if I acuerdo. was not in agreement. Porque Dios es Dios. Because God Él is cumple God. su palabra. Jesus is His word. Mire, Jesús oró. Notice, Jesus prayed. Esto es tremendo. This is tremendous. Este no era Jesús This was not hablando el Jesus sermón del monte, speaking the dándoles una enseñanza. Sermon on the Mount. ¿Quién se iba a Giving us a imaginar teaching. Who would que imagine Jesús, that Jesus, Dios, God, hecho carne, made flesh, tuviera que orar? had to pray? ¿Y cuál era su oración? What was his prayer? Esta oración la encontramos en San Juan We 17, find it verso in the book of 20. St. John 17:20. Y él dice, And he says, San Juan 17, 20. St. John Y no 17:20, ruego solamente por Neither estos, pray I sino, for o this sea, alone, se está refiriendo but he's a referring aquellos to those que lo estaban siguiendo, that was following them, cercanos a su ministerio, close to his ministry, pero but también por los que han de creer for them also por la which palabra shall de believe on ellos. me Después de through their 2000 años, en este After recinto 2000 years, están aquellos in this place que creímos are those that por believed la palabra by the de teachings ellos. of their word. Esa fue la oración de That was the Jesús. prayer of Jesus. Para que todos That they sean all una cosa, may be one, como tú, oh Padre, as en thou, mí y yo en Father, ti. and O sea, I in me. Jesús se estaba anticipando Jesus was anticipating a lo que iba a suceder to what was en going to el día de happen in the day of Pentecostés. Pentecost. Hermano, My porque brother, una unidad one unity sin el Espíritu without the Santo Holy Spirit es ecumenismo. is Por eso, ecumenical. lo importante So it's es important que se tenga To know la or to have la unidad the unity entre Dios between y God el hombre, and man. y cuando eso And suceda, when that takes sucederá como esos then leños, it will take place like those esos dos sticks, leños like those two que sticks estaban en las manos that de was in the Dios hands y of que the- se hicieron un and they solo were leño. one stick. Amen. Dice Jesús, Jesus said para que el mundo crea that the que world tú believed me enviaste that you sent me, y yo, and I, la gloria que me diste, the glory thou Les givest he dado. me, I have given them, para que sean una cosa, that they'll be one, como también nosotros somos una cosa. as we're one. Yo en ellos I in them, y tú en mí, you in me, para que sean consumadamente una cosa. that there'll be one thing. Que el mundo conozca That the world que may tú me believe enviaste that thou hast sent y que me, los has amado como you have también loved them a mí me has amado. as you have loved me. Mire, aquí en el libro de San Juan In the book of John, hay una escritura que los ministros repetimos muchas there's veces. a scripture that we repeat a lot, the ministers, En esto conocer el mundo, and the world will que son know mis that discípulos, ye are my disciples cuando se aman el uno al otro. when you love one another. Y es la escritura. That's the scripture. Pero aquí otra condición, But there's another condition, según las palabras de Jesús, according to the words of que el mundo Jesus, sabría that the world will know que él había sido enviado, that he was sent es cuando el creyente is when the believer sea uno con is Cristo. one with Christ. Por eso Therefore, Jesús habló Jesus spoke de una unidad verdadera over true unity entre los creyentes verdaderos. between the true believers. La primera unidad es entre Cristo The y su first novia unity between por Christ medio and del his bride Espíritu through the Santo, Holy Spirit, que es a lo que Jesús se which is refirió. what Jesus was referring to. Pero mire, la primera escritura que But tomamos, the first scripture we Jesús took, dijo, en aquel día, Jesus said, at that day, hablando del futuro, speaking of the future, vosotros conoceréis ye shall know que yo estoy en el Padre, that I am in the el Father, Padre en mí the Father y in yo en me, vosotros. and I in Cuando you. Jesús dice, When Jesus en says, aquel día, in that day, ¿a qué día se está refiriendo? what day is he talking about? A este He's día speaking of this day, presente. present day. Entonces, Then, tiene que haber un there día has to be a en day el cual nosotros where we realmente, truly, mire, porque esta escritura because this scripture tiene que ser una has to revelación be a para revelation nosotros. to us. Mientras la escritura As long as the no le scripture sea revelada a is alguien, not revealed to no someone, estará dispuesto a ponerla He's por not obra. ready to put it to work. Hermano,
Porque esto no es This is not, my algo brother, opcional. something that is an Tiene option. que venir This has to una come, unidad a unity en la novia in the de bride of Jesucristo. Jesus Christ. Por eso para mí So for este me, lema this es muy subject adecuado. is very adequate. Mire, en el sermón Cristo es el misterio de Dios revelado. The message, Christ, the mystery of God El revealed. profeta Dios dice, este es el gran misterio del amor de Dios expresado Prophet God says this is God's great mystery of love expressed entre los creyentes verdaderos. among the true believers. La primera unidad es entre Cristo y su iglesia. The first unity is among Christ and His church. Perdón, dice, este es el gran misterio del amor de Dios expresado, The que great, Dios y el hombre llegaran a ser that uno. God and man become one. Ven, el asunto entero es que Dios y el hombre The whole thing uno. is God and man one. Dios y el hombre God fueron uno and allá. man was one there. Dios y el hombre son uno God ahora. and man is one Ven here. que es See? estando llenos What de is su it? espíritu, Being filled with His Spirit, teniendo las preeminencias. with having the preeminence. Ese fue el logro de Dios. That was God's El achievement. propósito de Was Dios the purpose al hacerlo, to do that, que Él estuviera en Cristo that He might be y in Cristo en Christ nosotros and Christ y in todos us, juntos and siendo we, uno. all of us El together, Espíritu Santo one. de igual manera se lo reveló a The Cristo Holy y lo Spirit, revela aquí, el poder creador Same sobrenatural. thing, reveal it to Christ, reveal it here, Ahora, the supernatural la unidad creative entre power. Cristo y su novia In the unity of Christ traerá and la His bride, verdadera unidad entre un creyente y will otro. break the true unity between Jesús believers. dijo en San Juan 17:11, Jesus says in St. John y yo ya no estoy en 17:11, el mundo, I am not in the world, mas estos están en el but mundo. these are in the world. Y yo vengo a ti, Padre Santo, And I come to thee, a Holy los que me Father, has dado, guárdalos en tu nombre. Juan keep 17:11. through thy own name, Para que sean una cosa también como nosotros. those who thou hast given me, Parece that que they el may be one capítulo as we 17 are. es donde Jesús está reiterando la unidad entre los creyentes. Seems like chapter 17 is what Jesus reiterates the unity En among el sermón believers. Unidad, In the sermon unity, dice el profeta de Dios, oneness, miren, Jesús oró en Juan, Jesus prayed in el John capítulo 17 17, y el versículo 11, verse 11. para que ustedes que anotan estos textos de escuela You who are dominical, writing this Sunday school text, en San Juan 17:11, St. John 17:11, Jesús oró que la iglesia y él fueran uno, pray that the church como él y el Padre eran will be uno. one like Que He la and the Father iglesia, was one. nosotros como miembros del That cuerpo the de church, Cristo, we as part of the fuéramos body of uno, Christ, be one, igual que él y el Padre son uno. just like He and the Father are Y one. en aquel día sabremos And at that day que we él estaba would en el know Padre, that He was mejor in the dicho, Father, el Padre en él Father in y él him, en nosotros, and he in que us. juntos that fuéramos uno. together we were one. Dice el profeta de Dios, qué unidad, What a union! qué unión, qué of- unidad sería of esa. oneness El that ver would be. a Dios dentro de su See iglesia God in His de church, tal manera que todo miembro esté every member perfectamente is perfectly en armonía unos in con otros harmony y con Dios. with each other and Hermano, God. estar en armonía con Dios es estar en armonía To con be su in palabra. harmony with Porque God is Dios to be y in su harmony palabra es lo with His mismo. word, because Dice el profeta, esa es la iglesia por la cual The prophet viene. says that the church that Esa es Jesus la is iglesia coming por la for. cual Jesús. That's the church viene. that Jesus is Pues, coming hermano, esto for. no es poca cosa. So it's not a little thing. Esta. This is not a little thing. Esta es la iglesia por la cual Jesús This is the viene. church that Jesus Ahí is es coming cuando for. su oración será That's contestada when his de que answer- seamos uno. His prayer be answered that will be one. Y el profeta una vez más nos lleva al día de Once Pentecostés. again, the prophet brings us to the day of En el sermón Pentecost. quisiéramos ver a Jesús. In this message search, we would see Jesus. En el día de Pentecostés, cuando ellos estaban The reunidos, day of Pentecost, after they were cuando assembled descendió esa together, columna de fuego, as the pillar of fire came se down, separó en lenguas he repartidas divided in cloven tongues y se asentaron sobre cada uno de and set ellos, upon each one of them, mostrando que Dios mismo estaba separándose entre su showing that pueblo. God was dividing himself among his people. Esa es la razón That is the reason que yo me paro hoy I stand entre that las way iglesias today between the de la manera en churches. que lo hago. That way, Tenemos que we've juntarnos. got to come together. Mientras más nos juntamos, más de Dios está presente. More we're together, the more God is present. No que yo estoy en contra de las Not denominaciones that I o am demás, against the no, denominations and so forth. pero no ponga una barrera But o una cerca. A barrier or a Todos fence. somos hijos de We're Dios all por medio del children nuevo of God nacimiento. by the new birth. Entonces, hermano, So my brothers, la unidad unity entre los creyentes among the believers no es una opción, is not an option. es un mandato, is es a algo que commandment. tiene que It's something that suceder. has to be done. Y esto no es negociable, This is not negotiable. porque a veces
There's a Tenemos times nuestros prejuicios. we have our Es que yo no prejudices. tengo compañerismo con él porque él no have- cree igual que yo. Fellowship with him because he's Mire, like hermano, me. las creencias So the belief es un asunto humano. is a human Y al final matter. de cuentas, And at the end of the day, ¿quién tiene la verdad who absoluta? has the absolute truth? Solamente Dios tiene la Only verdad God has the absoluta. absolute truth. Nosotros somos We humanos. are humans. Y es natural. And it's natural, Y es humano. yet humanly, Que yo creo una that I cosa. believe one thing, Y quizás si mañana and encuentro maybe algo tomorrow I mejor, find something puedo better. mejorar mi I creencia. get better No in my nos belief. podemos, We cannot, ni debemos neither should we plantar en algo. just plant in No, es ourselves que él no cree como into yo. something like he doesn't believe like I do. ¿Usted se imagina el cielo, un Can lugar you- así? I mean, imagine the heaven, a place like that. Esto nos confronta. This puts us in a confrontation. El profeta de Dios dice, en uno más grande que Salomón está aquí. The prophet says, in one greater than Solomon is Mire, here. nosotros sabemos que Dios era esa columna de fuego We know God was that pillar of fire que guió a los hijos de that led the Israel children of Israel a través del desierto. through the desert, through the ¿Qué estaba wilderness. haciendo Dios en ese What was entonces? God doing there? Él se estaba He repartiendo. was separating. Esas lenguas de fuego fue esa gran columna de fuego Tongues of fire was the great pillar of fire que se estaba repartiendo y dividiendo él mismo entre and su dividing pueblo. himself among his people. Y el profeta pregunta, Then the prophet entonces, asked, hermanos, then brethren, ¿qué deberíamos hacer? what ought we to do? Hermanos, ¿qué cosa? Juntos Brothers, nos pararemos, Together we'll stand, divididos caeremos. divided we'll fall. Así que lo que el gran, si la iglesia del Dios So vivo, the great church of God, si el diablo puede entrar en ellos y hacerlos decir, the devil can go in them and make him say, yo soy esto, I'm this, y tú, and you, porque no perteneces a eso, because you don't no belong nos to podemos this, asociar. we cannot associate Él together. no tendrá que disparar un solo He tiro. won't have to shoot a shot. Nosotros nos estamos We're peleando el fighting uno con el one otro. ¿ven? another. See? Pero cuando esa pared sea But when derrumbada that wall y no broke estamos down, divididos, and we're not divided, todos somos hermanos, we're all ¿ven? brethren. Todos un solo Sí. espíritu de One Cristo. spirit of Dios Christ. mismo dividiéndose God entre divided nosotros himself amongst us para que together, juntos podamos ser that la gran iglesia together redimida we'll del be Dios the great viviente. ransom church of the living Ustedes God. van a ver algo suceder. You're going to see something happen, Hermano, brothers. hoy es el tiempo de unión. Hoy It's es our el time. tiempo de unión. Today is our time. Y nadie And estará no exento one de eso. is except this. ¿Por qué? O uno se une con Dios Whether you either unite with God a través del Espíritu through the Santo, Holy Spirit, o uno se va a unir con el one anticristo will a través del join the Concilio Mundial de Antichrist by Iglesias. the Council of Churches. Nadie se va a quedar neutral en esto. There's no one will be neutral on Depende de this. nosotros. Y tampoco el Señor, desde luego, nos forza a una cosa y a otra. And the Lord is not going to toss us between Cada one thing and quien another one. que se une en cualquiera de los dos Each lados person that will join either lo hará side, por su propia you will do it voluntad. by their own will. Hermano, pero yo prefiero But I'd rather estar unido to be united del lado correcto to the que right estar side unido than being del lado united to the equivocado. wrong side. Mire, el anticristo es tan The sutil. Antichrist is so subtle. El hermano Branham nos dijo Brother Branham tells us que el anzuelo that the hook que va, o la carnada, or the lure, the bait que va a poner el anticristo that the Antichrist is going to para atraer a la to gente bring the people a unirse to unite al Concilio Mundial de Iglesias. to the church. No les va a traer Council of una Churches. porción del Corán. It's not going to bring a No les portion va a of the traer Torah. una porción de un It's not catecismo. going to bring a portion of the Va a catechism, traer la but Biblia. it's going to bring the Bible. Eso es lo que dijo el hermano That's what Branham. Brother Branham ¿Y said. cuál es la carnada? And what is the lure San of the Juan bait? 17. Saint John Lo 17. mismo que Jesús The same nos that dice Jesus a nosotros, tells us, siendo interpretado being interpreted de la manera correcta, the right way, va a ser lo it's mismo, gonna be the same exactamente lo mismo exactly que el the same anticristo that the va a Antichrist traer will para use él for him lograr su verdadera to unidad. achieve his unity. En el tiempo de la siega, In harvest time, dice el profeta de Dios, Brother No. Branham says, no podemos hacer un concilio de iglesias Ah. y todos unirnos. we cannot make a world council of churches. Eso nunca funcionará. That will never work. Nunca funcionó. He never worked. Nunca funcionará. It will never work. Por ser de esa manera, For being that way, es que yo estoy en contra de ese is why sistema. I'm against that system. Dios tiene un God sistema. has a system. Ustedes escucharon que eso fue dicho hoy. Heard us say today, Todas las iglesias únanse. all the churches come Va a haber un together, concilio mundial de There's going iglesias. to be a world Y council of Jesús churches. oró por eso, and que Jesus todos prayed seamos uno. for that, for all of us to be Yo le voy a one. decir algo.
I want to say Cuando el something. profeta habla de concilio mundial de iglesias, When the prophet speaks esa of no world fue una imaginación council of de churches, su tiempo. that was not an imagination of Eso his time. existe hoy en día. That Ellos exists today. no están camuflajeados, tienen su página en They're internet. not Ahí hiding. tienen They have a page on las the internet. cláusulas por las cuales una iglesia puede unirse a ellos. They Todo have está. the clauses how you can está join them. abierto. It's all open. ¿Y cuál es el lema de ellos? And what is their Que seamos thing? uno, To be one. porque Jesús dijo, Because Jesus cita en la said, Biblia, they que quote the seamos Bible. uno. Jesus said that we should be one. Pero aquí el profeta nos está advirtiendo. But then the prophet is warning us, Dice, saying, todas las iglesias únanse. Va a haber un concilio mundial de there will be a iglesias. world council of churches. Y Jesús oró por And eso. Jesus prayed for Que that. todos seamos uno. That we all be one. Bueno, ahora ustedes ven, eso es mentalidad carnal que no conoce el You see Espíritu. that there's a carnal mentality or mind Jesús that don't know dijo, the Spirit. Jesus said Que ellos sean uno, Padre, that they may be one, como tú y Father, yo somos uno. as you and I are one. No para que algún hombre encabece algo. Know that some Eso men be nunca over funcionará. something that'll never work. Una denominación quiere dominar One sobre la denomination otra wants to take over y un the hombre other, sobre el otro, and a man above sino the más other. bien que Dios, But that que ustedes sean uno con you might Dios, be one with como God, Cristo y Dios like eran Christ uno. and God was one. Esa fue la oración. That was the prayer. Eso que él, la palabra, That y, was the word. y Jesús oró And Jesus que nosotros fuéramos la that we palabra, might be the word, reflejándolo a él. reflecting Esa him. es su oración que ha That de was ser the contestada. prayer that must be answered. Ven cómo Satanás enreda eso en la mente See carnal. how Satan scripted, Pero esa no fue la the oración de carnal Jesús mind? para nada. That was not the prayer of Jesus. Que todos nos congregamos juntos y tener un cierto credo y una cierta When we manera. congregated together Cada and have vez a que lo certain hacen, creed and believe ellos se certain way, apartan más y más de Dios. Every time they do it, they get farther Él and farther quiere from que God. nosotros seamos uno He con wants us Dios to be y Dios en la one palabra. with God, Cada individuo en God su in the corazón Word, each debe ser individual esa in his clase de unidad heart con Dios. must have the unity with Hermano, God. el tiempo ha llegado. The time has come, brethren. Mire, aquí voy a decir algo y yo no estoy aquí porque para debatir. I'm going to say Si something. I'm usted cree here o no cree que to este debate. Papa es lo que el hermano If you Branham believe or dijo en don't los hechos believe, del Espíritu if this Santo, is the no. Pope or not, Yo no estoy aquí para I'm eso. not here for that. Aún en eso cada quien puede tener su And creencia y even in para mí es that, people can respetable. have their opinion or beliefs, and I Pero mire, respect. muchas veces hacemos énfasis en eso que se debe hacer énfasis. Many times we make emphasis Pero hay algo que el profeta in dijo, things, but there's ¿Cuáles something van a ser? the Brother Branham said. los resultados What be the results de eso. of that? Dice, y yo les digo, And I tell you la verdadera iglesia de Dios será llevada a unirse. that the true church of God will be brought together Mire. to be united. Entonces lo que el mundo acaba de ver So what the world just saw debería de ser should be un poste miliario para nosotros. a milestone for us, Una referencia. a reference point. ¿Por qué? Porque dijo el profeta de Dios que cuando The eso prophet of suceda, God said that when that would take la place, verdadera iglesia será The true church llevada a unirse. will be brought up to unite together. Los verdaderos creyentes genuinos de la metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, nazarena, Believers of the Methodist Church, the Pilgrim Holiness, Pentecostal, Nazarene, lo que sean, se whatever they unirán. be, they will go together. Ahora uno dice, bueno, entonces ahí se está refiriendo al concilio ecuménico. Claro que no. So much says it's referring to the Estos Ecumenical verdaderos Council. creyentes de estas The denominaciones, true believers of these denominations, para poder ser parte de la verdadera to unidad, be part of the true unity, tienen que escuchar primero el they llamado. will have to hear the ¿Cuál call. es el llamado? What is the call? El llamado de Apocalipsis Is the call 18. of Revelation Salir 18. de en Come out of medio her, de my ellos. people. Y mira, esto es maravilloso, And hermano. this is marvelous. Porque el Señor, Because the Lord, Él mismo dice, Him himself sí, says, ciertamente están en truly, esas they are denominaciones, in those denominations, pero salgan. but come out. ¿Por qué? Why? Porque son mi Because pueblo. They are my people. Mire, Malaquías 4:5. Malachi 4:5. Y nosotros sabemos esa escritura Oh, de we memoria. know that scripture by Si el memory. Señor hubiera dicho, If the Lord would have he aquí said, yo envío a Elías el Behold, profeta, I send Elijah the bueno, prophet. el que quiera que lo reciba y el que no quiera que no Whomever lo wants to reciba. receive and whomever Pero el doesn't Señor need fue it. específico. But the Lord was Él specific. dijo, He said, he aquí Behold, yo I os, send ¿qué you. quiere decir? A That ustedes means to les you, envío I a send Elías you, el profeta. Elijah the prophet. Dios no envió a Elías He just didn't send Elijah. como tomar una flor de diente de león, As just take a little, this little flower. que usted le sopla y salen las semillitas por ahí, They se las just lleva el blow viento. the No, seeds and they get taken by the Dios wind. envió a Elías God sent porque Elijah sabía because he knew que había un that there pueblo was a que people lo that recibiría. will receive Hermano, him. por eso Brother, yo that's no why soy
un prosélito I de am este not a mensaje. proselyte in Yo this message. fui llamado I was por este called by mensaje. this message. Esa es la diferencia. That is the difference. Por eso dice el hermano Branham, That's why Brother Branham lo que says, sean se unirán whatever they be, they'll be y united cimentarán en el amor de Dios. and Eh, inseparable in the love of God. Eso formará el cuerpo del Señor That will Jesucristo. form the Todos los body of the Lord Jesus creyentes. Christ. All the believers. Mire, pero yo voy a ser claro. I'm going to be clear. Aquí el hermano Branham Brother Branham no dice que las iglesias del mensaje como congregaciones completas se vayan a unir. doesn't say that the message churches will come Al together as menos yo congregations. viendo en el horizonte, Looking down at the horizon, veo eso muy lejos. I see that kind of far, Si no es que casi imposible. if not almost impossible. Esa es nuestra realidad. That is Yo no our estoy aquí reality. para tratar de impresionarlo. No, Not es trying to nuestra impress you, realidad. but it is our Pero reality. aquí el hermano Branham no está hablando de iglesias. Brother Branham is not speaking Está of hablando churches, de but creyentes he's speaking of genuinos. believers. Que no solo será la unidad entre Dios y el hombre, Not only sino the entre el unity hombre y el hombre. Man and God, but man and man. Mire, todo lo que sea de parte de Dios, Notice everything el that is enemigo from hará God, toda su parte para The enemy will impedirlo do its portion to be an o impediment para descarrilarlo. or to derail it. Le tengo buenas I noticias. have good news. Hoy día, Today, los creyentes the believers, están comenzando they're starting to a tener compañerismo, have fellowship, incluso including a través de algo through something que parece banal. that seems to be of not much importance. ¿Y sabe qué es eso? You know what that means? Es algo que hace 40 años no teníamos. It's something that we didn't have 40 Son las years redes ago. sociales. Is the social media. En este momento, This time, aquí y ahora, today, muchos creyentes there are many believers que no vinieron aquí a Bogotá, that did not come que no to, están aquí en Bogotá esta they're not tarde, here in this meeting, están but they are en el espíritu in spirit de esta of this reunión. meeting. Y como yo he dicho, And how I've said it before, mire, por eso de que, oye, ten cuidado con ese, no lo oigas, oh, hermano, be eso ya es careful with that obsoleto. one. Don't listen to that one. That's obsolete. Eso pudo haber funcionado 40 años. They could have atrás. worked 40 years ago. Yo tengo la certeza de eso. I'm certain of that. Yo le aseguro I que assure you alguien, aunque sea, that como lo he dicho, someone en la noche, at night, quizá con la cobija acá arriba, maybe covering with para que no with a blanket, estará escuchando They'll be listening aquello que quiere escuchar. to those things that he wants to listen. ¿Qué pastor puede impedir eso? What pastor Por can eso yo creo que a estas alturas hinder that? uno tiene que estar acorde al tiempo, hermano. So that's why we have to be Porque according de to todas time. maneras, Because aunque uno quiera even impedirlo, though we want to el plan de Dios se va a cumplir. hinder those things, the plan of God will be fulfilled. Y solo para cumplir lo que dijo el To mensajero. fulfill what the messenger said. Leo la última cita. I'll read the last quote. En el sermón Cristo identificado de todas las edades. The identified Mire, Christ of all esta ages. historia, This story, el hermano Branham la menciona en el sermón El Brother Rapto, Branham mentions it in the y message quizá of en the otros rapture, 3 o 4 maybe sermones. other 2 or 3 Pero a mí sermons. me encanta cómo la narra. But I sure like how he says it here. Dice, pero ustedes hacen líneas. But you draw lines. Quiero decirle algo. I want to tell you Ese asunto something. se acabó. That issue ends Porque por encima de mí y de cualquiera, Dios tiene una novia. because above me or anybody else, he has a bride. Y es mejor And it's que better uno como ministro that one as a minister asuma take the que los place tiempos han cambiado. and know that times have changed Y que Dios and that God, va a llevar a cabo su plan. he's going to fulfill his plan. Esto que el profeta dice es verdad. That's what Pero Brother Branham ustedes says. hacen Said, líneas. but ¿ven? you draw lines. Y Dios, And God, a Dios no le gusta que se hagan líneas en su and iglesia. God don't like this line to be drawn in his church. Esto es lo que el profeta de Dios nos está diciendo. This A is él what no the le prophet of gusta God is eso. saying. He doesn't like Si a mí that. me gusta, bueno, será muy mi gusto, pero a Dios no le gusta It might eso. be my taste, but God doesn't like that. Eso me recuerda That reminds me de un hombre, of a man, cierta vez, certain time, que tenía algunos patos. that he had some ducks. Y aquí él dice algo que en el otro hermano lo dice, y él les cortó las And he alas. said, and he cut their wings. Miren, nosotros en México tenemos un dicho, We have a saying in que Mexico. cuando alguien quiere, desea hacer algo, When someone wants to do something, y alguien le dice abruptamente no, and someone tells them just abruptly la no, persona a que le dicen eso, the one that is told dice, that, ay, bueno, es que ya me cortó he las said, oh, alas. well, he just chopped my wings. ¿Qué quiere decir? Pues no lo logró, no permitió que lograra su What he's propósito. saying is that he didn't permit him to achieve his Pero este purpose. hombre, dice el profeta de Dios, que tenía esos patos, This man says that he has these y él ducks, les cortó las and he alas. clipped their wings.
para que no volaran del corral. so they couldn't fly out of the pen. Tenían patos de un lado He y had patos ducks del otro on lado. one side and ducks on the other Y side. el agua comenzó a entrar. And the water began to De come in. repente, The first thing you know, el agua subió más y más y los patos se juntaron. the water got higher Ven. and higher and the ducks got together. Eso es lo que tenemos que hacer. That's what we have to do. Dejar que las aguas Let the suban. water rise Y los patos se and juntarán the ducks entonces, ¿lo will ven? come together. Y todos estamos en la misma agua. We're all in the same water. Así que se puede salir So, de las barreras denominacionales you can come out of flotando the denominational si solo barriers permitimos que las aguas If we allow suban lo the waters to suficiente. come up Hermano, enough. quiero decirle algo. I want to tell you something. Yo no estoy esperando I'm not waiting que por allá en el futuro, that somewhere in the en future, alguna fecha, in a lo sometime, mejor lejana, maybe que farther, las aguas suban. that the waters will come up. Le tengo buenas I have noticias. good news. Las aguas The waters han comenzado that have started a subir. To rise. Y si usted no flota, And if you don't float, se va a ahogar. you're going to drown. Pero si usted es un hijo de But if Dios you're a y son of tiene God, esa naturaleza de and you Dios have that y nature of siente el God, llamado de Dios and en you su feel corazón, that call of God, a medida, mire, notice, el profeta no dice the prophet que doesn't los say patos comenzaron a destrozar las that the cercas. ducks started to break No the se fences. requirió eso. He doesn't say Dios tiene sus God maneras. has his way. Sencillamente Just el simply, agua comenzó the a water started subir to y los rise, and the patos, ducks, por cuanto eran patos, because they were ducks, comenzaron they a started flotar to a float medida que las aguas as the subían. waters went up. Y luego después de eso el profeta After that, une otra historia. in another story, Dice, como un hombre que tenía un campo de maíz. as a man that had a cornfield, Y un individuo siempre decía, and a man will say, él tenía en un campo in this field, la siembra hacia acá y en el otro hacia allá. he had one cornfield this Y way, alguien que the other the pasaba other way. volando cada mañana And as a fellow flying over every morning observaba ese campo de maíz. will look at the cornfield, Él decía, qué buen sembrado de maíz allí y ese de allá. he said, it's that fine cornfield here and that one over there. Porque había un campo de maíz aquí y otro allá. Because there was a cornfield here and Porque another había one un there. alambre de púas que los Because estaba there was separando. a barbed wire that was separating them Mientras at that time. el maíz era pequeño, While the corn was small, aquel alambre de púas era todo un obstáculo. that fence was an obstacle. Pero But el maíz comenzó a crecer as the corn started to grow y la cerca con alambre de púas and the fence with the barbed no wire podía crecer. could not grow, Por eso dice el profeta de the Dios, prophet of God says, después de que el campo de maíz creciera un poco, after that cornfield grew, alcanzó hasta más arriba del cerco it got higher, taller than the fence. y parecía como un solo He looked campo. then like one cornfield. Eso va a tener que suceder. That has to happen. Y espero And I hope que aquí, that esto here, es el hermano Branham, this esto is no es mi, Brother Branham. es mi deseo desde luego, pero esto es It's lo my que él dice, desire, but Y this is what espero he said. And que I hope aquí, it gets aquí, here, que aquí That it gets- llegue a ser así, that way here. que seamos So that will be un gran maizal such a de un great solo corazón cornfield of one para el heart reino de for the Dios. kingdom of God. El maíz está creciendo, The hermano, corn is growing porque Dios no se va a llevar un maíz que ni siquiera ha florecido. because God is not going to harvest corn that Dios has se va not a llevar un flourished. maíz que tiene grano y grano maduro He's en going to él. take corn that is got grain and mature grain in it. Y ya no será un campo de maíz de Colombia, You will not be just a cornfield from Colombia no será un campo de otro de México, or another one from Mexico otro de Perú, or another one from Peru, otro de Estados another one Unidos, from the United States, otro de Bolivia, another one from Bolivia, otro de Honduras, another one from Honduras, otro de Paraguay, another one from Paraguay, otro de another Ecuador one from Ecuador, y cualquier otra nación or que esté any aquí en other esta nation that tarde, is here this afternoon. sino más bien But then que será you will be un solo maizal, one cornfield donde ya where no habrá There'll be alambres de no púas fences que los or barbed separen. wire that will separate us.
La novia tiene que llegar a esa unidad. The bride has to come to that Y unity. de una cosa estoy seguro, And I'm certain of one thing, que nada ni nadie that nothing or podrá nobody impedir eso. will ever hinder that. Por eso es mejor que estemos preparados That's why para it's eso, better hermano. to be prepared for that. ¿Cómo usted puede entender que algo, ya termino con esto, I'm not finished with cómo usted this. puede entender How algo can que no you sucedió hace 40 años? Understand something that didn't Hoy en happen día 40 years ago. creyentes de Sudamérica Today, believers from pueden South tener America compañerismo con creyentes en Europa, can en have África, de fellowship África, with de believers México, in Europe and etcétera. Africa, Eso no sucedió other hace places. 40 años. Uno That didn't happen 40 necesitaba years ago. conocerse We presencialmente. needed to know each other in person. Pero Dios tiene que tener sus medios But God ¿Para has to qué? have his cornfields. Why? para cumplir su To propósito. fulfill Póngase de his pie. purpose if you stand on your Y feet. Él lo va a cumplir. And he will Porque fulfill Él es it. Dios For he is God y Él es soberano. and he is sovereign. Padre, te agradezco, Dios, por Father, este I pequeño thank pensamiento you de tu For palabra. this thought of your word. Señor Jesús, que se quede en cada Pray, corazón. Lord Jesus, that Ese stay in es every el heart. propósito y la intención de That hablar is estas the cosas, purpose Señor, and intent of para que these tu things. nombre sea glorificado May thy name be y tu glorified novia sea edificada and thy con bride tu palabra. will be edified by Gracias, thy word. Señor, en el nombre de Thank you, Jesucristo. Lord, in the name Amén. of Jesus Christ. Amen.